Bienvenidos a Legados con Sabor. Hoy te voy a enseñar a preparar un delicioso y jugoso salmón al ajillo con mantequilla, acompañado de unos vegetales frescos que le van perfecto. Una receta fácil, rápida, saludable y sabrosísima. ¿Ya se te hizo agua a la boca? Antes de comenzar, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas llenas de sabor. Así que ponte el mandil, vamos al intro y comenzamos. Hoy tenemos un invitado de lujo en la cocina, el salmón. Un pescado versátil, sabroso, lleno de nutrientes y con una textura que se deshace en la boca. No solo es delicioso, también es una excelente fuente de proteína y omega 3, esos ácidos grasos buenísimos para cuidar el corazón. ¿Se puede pedir más? Una receta perfecta si buscas algo rico, saludable y rápido. Empezamos secando muy bien nuestros filetes de salmón con unas servilletas absorbentes. Este paso es clave, ayuda a evitar que el aceite salpique y logra que la piel quede bien crujiente. Secamos con cuidado, presionando suavemente para quitar la mayor cantidad de humedad. Ya seco, le ponemos sal y pimienta por ambos lados. No necesita más para resaltar ese sabor natural del salmón. Lo dejamos reposar un momento y seguimos con los vegetales. Primero cortamos el calabacín en rodajas y luego en medias lunas para que hasta los de la boca chiquita se animen a probar. Después el pimiento verde lo cortamos en tiras. Seguimos con la zanahoria, también en rodajas. El brócoli lo parto en pequeños arbolitos, pero si quieres ahorrar tiempo, lo puedes comprar también ya picado. Tú decides lo que te resulte más práctico. El ajo lo cortamos bien finito. Si prefieres, puedes usar ajo triturado. Y ahora vamos con la cebolla. En mi caso uso la cebolla morada, porque me encanta. Pero si no tienes, usa la blanca, también va bien. Incluso puedes omitirla. Aquí es donde cada quien le pone su toque. Ya con todo listo, nos vamos a la estufa. En una sartén grande, a fuego alto, agregamos un chorrito de aceite de oliva. Cuando esté bien caliente, colocamos el salmón con la piel hacia abajo. ¿Escuchas ese sonido? Es música para los que amamos cocinar. Lo dejamos un par de minutos sin moverlo para que se dore y quede crujiente la parte de abajo. Cuando veas que el color del salmón cambió hasta más o menos la mitad del filete, es momento de voltearlo con cuidado. Recuerda que el salmón es delicado, así que manéjalo con cariño para que no se rompa. Cocinamos un par de minutos más del otro lado y retiramos del fuego. Bajamos el fuego a medio y en la misma sartén agregamos una buena cucharada de mantequilla. Cuando se derrita, añadimos el ajo picado. Este paso es rápido, porque no queremos que el ajo se queme. Revolvemos un poco y exprimimos el jugo de medio limón, que le da ese toque ácido que eleva todo. Volvemos a colocar el salmón en la sartén y lo bañamos con esta mantequilla al ajillo.
Esto ya huele espectacular. Y para aprovechar todo el saborcito que quedó en la sartén, ahí mismo cocinamos los vegetales. Primero el brócoli y la zanahoria, que son los que tardan más. Movemos un poco para que se impregnen bien con el sabor. Estos vegetales no solo acompañan perfecto el salmón, también son súper nutritivos. Luego agregamos la cebolla y el pimiento verde. A mí me gusta que queden con un poquito de textura, porque así tiene más sabor. ¿Y tú? ¿Cómo prefieres tus vegetales? ¿Al dente o bien cociditos? Cuéntamelo en los comentarios. Por último añadimos la calabacita y los champiñones. ¿Sabías que los champiñones absorben todo el sabor de lo que les pongas? Son como una esponjita deliciosa. Aquí tú puedes agregar o quitar los vegetales que tú quieras. Esta receta es muy flexible. Cada quien le pone su saborcito personal. Tapamos un par de minutos para que termine de cocerse. Y listo. Y ahí lo tienes, un salmón al ajillo con mantequilla, acompañado de vegetales salteados crujientes, coloridos y llenos de sabor. Mira nomás esta chulada. Se ve espectacular y huele irresistible. Déjame en los comentarios, ¿le agregarías algo? ¿Lo harías diferente? Nos encanta leer tus ideas. No olvides suscribirte, compartir esta receta y dejarnos tu like si te gustó. Y bueno, llegó el momento más esperado. A probar. Nos vemos en la próxima receta aquí en Legados con Sabor.